En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa Yo Creo en la Palabra de Dios, nuevamente reunidos como familia. Hoy para escudriñar un poco la palabra, a ver qué Dios nos quiere enseñar, a ver qué tema vamos a tocar el día de hoy. Pidámosle al Espíritu Santo que sea el quien guíe, dirija y lleve a buen término la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, divino Creador, verdad fuente de luz, verdad fuente de sabiduría, derrame en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su divina intercesión para que por cada like suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de una del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. También, Santísimo Padre, te pido primeramente purifica mi corazón y purifica mis labios, para poder yo comprender primeramente lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio a de las personas que vayan a oír este programa, de sus corazones es tierra fértil, para que la semilla que vayas a plantar sea que dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos y siglos de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Traigo como que tos. Sí. Yo no traje ni agua. Ok. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué se te ocurre? Sí, yo creo que, bueno, hay muchas cosas, tú sabes que en el internet hay muchas cosas que uno ve a diario y siempre me he fijado mucho, he oído muchos videos o audios en los que muchas personas o protestantes y de todo, ¿verdad? Hablan mucho de que por qué la Iglesia Católica, sabes que la Iglesia Católica siempre ha sido perseguida, siempre ha sido muy criticada, y ellos siempre dicen que por qué nosotros como católicos tenemos sacerdotes, tenemos monjas, porque ellos piensan que Dios no los puso, que simplemente la Iglesia los ha propuesto, los ha puesto, pero que no fue pues ahora sí que un mandato de Dios, que Dios estableció ciertas, cuando Dios dejó a su Hijo, ¿verdad? Que fue cuando entra Jesús en el Nuevo Testamento. Él cambia un testamento antiguo a un nuevo, donde pues ahora sí entran más consagrados, ¿verdad? Deja a Pedro como el primer papa. También entran las mujeres que también quieren consagrarse a Dios, porque consagrarse a Dios es dejar todo, ¿no? O sea, cuando una persona se consagra totalmente a Dios, es lo que yo tengo entendido, pues los hombres como padres, pues se consagran a todo, ¿no? Hasta el celibato, no tener una mujer. Igual una monja, creo que tienen un trabajo muy fuerte, porque igual dejan todo por seguir a Dios, ¿no? Lo que incluye tener una familia, su misma familia de donde nacen. O sea, creo que es un trabajo fuerte y es muy criticado por personas comunes, se podría decir, ¿no? Desde los principios la Iglesia siempre ha sido atacada. Perdón. Nos enseñan siempre. Bueno, de la época de nosotros, siempre sacan que Constantino es el Papa de la Iglesia Católica, que Cristo no la fundó. Y a veces hasta da tristeza porque los que se dicen ser pastores saben que no es cierto y lo enseñan así descaradamente. Y lo malo es que nuestros hermanos católicos que se salieron de la iglesia se la creen. Se la creen. Si Constantino fuera el creador de la Iglesia Católica, entonces pues, Cristo no hubiera sido un mentiroso, porque la Iglesia Católica está desde antes de Constantino, y la prueba está que la mamá era católica. Constantino no fue él fue el que liberó la religión, no solamente la católica, el poder ir a cualquier religión. Él fue el que instituyó eso.
A la Iglesia Católica le exigió, Constantino, sí, ¿qué le exigió? Pues que mostrara qué es lo que enseñaba, porque dentro de la misma Iglesia Católica había en el año 380, bueno, 317, ya existían los ataques contra la Iglesia Católica. Y por eso Constantino dice, bueno, ¿ustedes qué es lo que predican? Y es ahí donde nace el credo que tenemos nosotros del constantinopolitano, el niceno constantinopolitano. Ese credo es el que tenemos en la iglesia a partir de ahí, del siglo IV, todos los años. O sea, lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque esa es nuestra fe. Es un credo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues cualquiera que lo lea se da cuenta que poner en unas simples palabras lo que es la iglesia de Cristo es increíble. Yo conozco pastores que lo enseñan dentro de su iglesia, porque dicen esta persona, dicen ellos mismos, esta persona que lo escribió fue inspirada por el Espíritu Santo, por lógico, pertenece a la iglesia de Dios. Dice, porque todo lo que escribe y cómo lo escribe y cómo, en pocas palabras, nos enseña lo que creemos. Y son protestantes, pero son pastores que pues a lo mejor buscan la verdad. Porque hay pastores que no buscan la verdad, buscan el dinero económico. Entonces te salen con que la Iglesia Católica inventó lo de los sacerdotes. No existe ninguna iglesia, la iglesia fue inventada por Constantino. Y que las monjas, que no, tampoco van, ni en ningún lado habla de las monjas. Entonces, la ignorancia es atrevida. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que va a querer es sacar a Cristo de tu vida, de tu corazón. ¿Y cómo lo va a sacar? Pues primeramente, no existe una iglesia, dicen ellos. A ver, si no existe una iglesia, ¿por qué en Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante, es Cristo mismo instituyendo una iglesia? Mateo capítulo 16 al 18, 19, habla Señor. Que tu siervo escucha. Simón Pedro le respondió, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente? Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Dale. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Primeramente, dicen los hermanos, ¿cómo enseñan hasta cosas que no? Es que Cristo fundó la iglesia sobre lo que Pedro testificó. No, porque más adelante dice, te entrego las llaves del reino de los cielos. Dice, yo voy a construir una iglesia sobre esta piedra, y nosotros somos piedras vivas. La primera piedra, o la piedra que nos va a dirigir después de que Cristo parta, es Pedro, líder, y luego después de que Pedro parta, el que ellos escojan, y se van. Sucesivamente tenemos que tener un líder. Entonces es mentira, primeramente, que por el testimonio es donde edificó su iglesia. No es así. Le hace saber lo que tú estás sabiendo, es porque el Dios Padre te lo enseñó a ti. Todo lo que la iglesia enseña es porque Dios Padre se lo pone primeramente al líder, que es el Papa, y él distribuye a todas las iglesias. Cuando te trata de doctrina, la Iglesia Católica no se va a equivocar.
no se va a equivocar, porque es el mismo Padre. A ti Jesús le está diciendo, esto no lo supiste por carne ni sangre, es el mismo Padre quien te lo hizo saber. En cuestión de doctrina la iglesia nunca se va a equivocar, nunca. Se equivocará cuando el sacerdote, cuando el obispo, como personas, porque son tentadas como tú y como yo, y como cualquier persona, ahí se pueden equivocar, pero en cuestión de doctrina no lo van a hacer, no lo van a hacer, ni van a quitar lo que ya está instituido, porque así, eso son palabras de Dios. Segundo, los hermanos protestantes dicen que no existe una iglesia, entonces aquí Cristo, porque dice, edificaré mi iglesia. No mi, una iglesia solamente, la voy a edificar, punto. Y pone un líder, Pedro, y le da las llaves del reino. Me causa gracia, estoy hablando con un pastor, bueno, no sé si era pastor, no sé qué es. Y él dice, seguramente está Pedro con las llaves abriendo y cerrando. Digo, no, yo creo que ya eso es, cuando ya no tienes nada de cómo defenderte, o cómo enseñar que estás equivocado, ya llegas a la burla. A la burla, a ser sarcástico, ¿no? Tú sabes que cuando Jesús habla de las llaves del reino, ¿quién es el reino de los cielos? Cristo. Cristo es la iglesia, Cristo es el reino de los cielos en la tierra y en el cielo. Y le está dando la autoridad a Pedro, a la iglesia, al ser humano, de que él pueda abrir y cerrar. ¿Cómo puede abrir y cerrar? Por medio de la confesión, por medio del sagrado alimento que dejó Cristo. Entonces, cuando tú dices, los hermanos protestantes dicen, no existe iglesia, están sacando a Cristo de la gente. No puedes sacar a Cristo. Cristo es la iglesia. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 te dice quién es Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Habla, Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, y es decir, de la iglesia. Él que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, Él está en la cabeza, Él es el primero, por eso está en la cabeza, y después viene Pedro, segundo, yo creo, pues después el que sigue y el que siga, y vamos formando el cuerpo místico de Dios. Creo que está en 1 Pedro 2:5, primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahí te enseña, después de Jesús es la cabeza de la iglesia, y después nosotros, Pedro y todos los apóstoles y todos, vamos a ir formando el cuerpo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5 en adelante, habla, Señor. Que tu siervo escuche. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Nosotros venimos formando el cuerpo místico de Dios, somos piedras vivas, y todo ese cuerpo que vamos formando es el cuerpo de Cristo. Ahora, María, ¿es madre de la cabeza solamente? No, de todo el cuerpo. Entonces, Jesús nos la deja en la cruz como nuestra madre. ¿Por qué? Porque dentro de ella se está formando el cuerpo místico de Dios. Como cabeza líder, Cristo. Y después el cuerpo como nos vaya tocando. Cada quien va poniendo en un lugar hasta que se forme el cuerpo completo y vayamos ahora sí a la vida eterna completa, a lo que Jesús nos ha prometido. Y esta iglesia pues tiene sacerdocio, ahí aparece, y tiene una ofrenda, y la ofrenda es Cristo, y el sacerdocio es Cristo,
Entonces cuando un protestante dice la iglesia es invento de la iglesia católica y el sacerdocio y las monjas y todo esto, lo único que están haciendo, o el diablo lo que está haciendo, es ir sacando a Cristo de nuestras vidas. Y te ofrece iglesias de mentiras, con el respeto a nuestros hermanos protestantes. Porque Cristo fundó una iglesia, ¿y para qué la fundó? ¿Para qué la fundó? Efesios capítulo 3:20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Te das cuenta que no separa ni la iglesia ni a Cristo? La honra y la gloria se le da a Dios en la iglesia, en Cristo. Porque es Cristo la iglesia, Cristo es la iglesia católica, y es ahí donde se le da la gloria. ¿Cómo se le da la gloria? Con el sacrificio de Cristo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, con el sacerdocio de Cristo, el que los escucha, usted me escucha a mí, el que lo rechaza usted me rechaza a mí, rechaza a quien me mandó. Cristo lo es todo, y es de generación en generación, por los siglos de los siglos. Amén. No es que en el año 33 nace la iglesia de Cristo, y después en el año 300 ya desapareció, 317 ya nace la de Constantino. No es así. Entonces Cristo sería un mentiroso. ¿Te entiendes eso? Sí. Entonces ahí queda lo de la iglesia. O sea, la iglesia es instituida por Cristo porque Él es la iglesia. Me decía uno de los hermanos protestantes, decía él, pero es que en Apocalipsis capítulo 1, ahí dice, a todas las iglesias, a ver cómo dice ahí, Apocalipsis capítulo 1, Capítulo 1. sí, ahí dice, habla de las iglesias, en ese capítulo es capítulo 2, y ellos sacan esta, Apocalipsis capítulo, marca capítulo 2, versículo 1, Habla, Señor. que tu siervo escucha. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Eso dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Mira, dicen ellos, y está escribiendo a todas las iglesias, no solamente a la iglesia católica, a todas las iglesias. Cuando cuando Juan dice, escribe a todas las iglesias, es un solo cuerpo. La forman muchas iglesias, pero es una sola. No está hablando de pentecostales, de adventistas. Eso es mentira. Es una mala interpretación de la Biblia, o es una manera de querer engañar al católico. Y supongamos que sí, que es mentira, pero vamos a darles el digamos que es cierto, pues. Le habló a todas las iglesias, y vete iglesia por iglesia, va con Efesios y la quiebra, y luego sigue la otra. ¿Cuál es la que sigue? Es Efeso. Sigue. Está la de Sardes, está la de Tiatira, Esmira. Esmira. A ver, ¿en qué termina Esmira? Habla, Señor. Porque hay, No, sí. ¿En qué termina? Esmirna. Esmirna. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Palabra de Dios. Léalo del principio de Esmirna, a ver. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Escribe también el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico y sé lo mal que hablan de ti.
los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una consagración de Satanás. No tengas miedo de lo que van a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Palabra de Dios. Ahí está bien. Señor. Mira, llegué ahí porque ellos dicen, le habla a todas las iglesias, somos todos. Eso es mentira. Está hablando a un solo cuerpo, un solo cuerpo. Pero si le agarramos, ok, supongamos que sí, que le está hablando a los pentecostales, a los adventistas y a todos, ok, a todas las iglesias. Cuando tú ves todas las iglesias que están ahí, todas las destruyó. Destruyó la de Corinto, destruyó la de Efeso, la de Sardes, la de Tiatira, todas las destruyó. Pero dejó una, la que acabas de leer, Esmirna. Esa no la destruyó. Le dijo, te voy a dar la vida eterna. Vas a pasar por pruebas, sí, pero vas a permanecer. Si tú vas a Esmirna, esa iglesia todavía existe. ¿Y quién crees que la dirige? Padre católico. Pues claro, la iglesia católica. Entonces ahí te enseña que la iglesia católica era de Cristo y punto. No hay vuelta de hoja. Quieren engañar a las personas. No puedes quitar a Cristo, porque la iglesia católica no es un conjunto de piedras materiales, es un cuerpo místico, es Cristo mismo, es Cristo. Si quitas la iglesia, les quitas a Cristo a la gente y los condenas. Entonces, ahora decían que los llaman los sacerdotes fueron inventados por la iglesia católica. Bueno, pues a lo mejor sí, porque Cristo es la iglesia católica. ¿Y dónde lo sacó Cristo? En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19, Él le da una misión a su gente, a su iglesia. Lucas 22, 19, habla el Señor. 19 y 20, habla el Señor, que tu siervo escuche. Lucas capítulo 22, 19 y 20. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es ahí donde nace la misa. Es la primera misa que quien la hace, Cristo mismo. Y da una misión, misión, le da una misión ¿a quién? A los nuevos sacerdotes. ¿Por qué? Porque les está dando una orden sacerdotal. ¿Por qué sacerdotal? Porque les está dando el sacrificio. Esto es mi cuerpo. Ustedes lo van a entregar. Entréguenlo, háganlo. Es una orden. Háganlo en memoria de mí. Les está ordenando que lo hagan. Dice un hermano protestante, es que eso nomás era para los apóstoles de ese tiempo. Después ya no. Mentira del diablo. ¿Por qué el diablo quiere quitar el pan y el vino? Porque tú después toma el vino y dice, esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza, para pertenecer al cuerpo de Dios. Si no hay sangre, no hay alianza. Dice que será derramada para el perdón de los pecados. No hay manera de que tú estés perdonado de tus pecados. Los hermanos protestantes enseñan, ya la sangre derramada en la cruz ya es todo. No, es así. Porque sacan primera carta de San Juan capítulo 1, 8, la sangre nos limpia, dice ahí, nos limpia, tiempo presente, no dice nos limpió, tiempo pasado. Creo que la primera carta de San Juan capítulo 1, 8, los hermanos protestantes dicen, nosotros ya no necesitamos ni un sacrificio, porque la sangre de Jesús nos limpia. Primera carta de San Juan capítulo 1, versículo 8. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros.
Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos limpiará. Nos limpiará. Pasado, presente o futuro. Futuro. ¿Qué dice el 7? No me quedé con el código 7. Aquí mismo. Sí, Habla, Señor. que tu siervo escuche. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si estás en la luz, la sangre de Cristo te Limpia. pasado, presente o futuro. Presente. Presente, limpia. Ellos dicen, por la sangre de Cristo ya fuimos limpiados. No, limpiados pasado. Nos limpia. Limpia. ¿Y cómo te limpia? Confesando tus pecados. Y tus pecados, y Cristo te limpiará. Te limpia. Presente. Limpiará futuro. Te limpia presente. Entonces te enseña en los tiempos que no es así como ellos enseñan. Ya fuimos por... Ya Cristo ya dio su vida por nosotros, ya la tenemos hecha, ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿no? Tenemos que darle la gloria a Dios en la iglesia, y dentro de la iglesia Cristo instituyó sacerdotes para el perdón de los pecados y para que nos den la sangre que nos limpia. Entonces el diablo te lo quita, ¿por qué? Porque sabe que al quitarte esto tú no tienes perdón de pecados. Entonces el diablo Él pertenece. te va a querer reclamar. Ahí te das cuenta por qué están equivocados. O sea, la iglesia fue puesta por Constantino, los sacerdotes, los católicos, mentirosos. Y eso del sacrificio nomás llega hasta los apóstoles. No. En la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23, ahí está un sacerdote que viene, creo que 30 años después que Cristo, y está haciendo lo que les ordenó Cristo a los apóstoles 30 años antes. Primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23, habla Señor. Que tu siervo escuche. Primera carta de los Corintios 11, 23. Habla Señor. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez le he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ponle pausa, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí aparece San Pablo 30 años después, porque lo recibí del Señor. Si Pablo no conoció al Señor, él no estuvo en la última cena. ¿Cómo lo recibió? Por los apóstoles. ¿Y por qué dice que lo recibió el Señor? Porque están ungidos. Cristo es el ungido. Él ungió a los apóstoles, y al ungir a los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Entonces ellos se lo dieron a él, y él lo recibió, y él lo hace, y él le pone las manos a Timoteo, y Timoteo lo hace, y Timoteo le pondrá las manos a los de él, y así se va. No es de que yo me pongo y ya. Y cualquiera pone las manos. No es así. No es así. Ahora dicen ellos, es que esto es una mentira. No. Si fuera mentira, entonces ¿por qué en el versículo 26 hace una advertencia? Habla Señor, que tu siervo escucha. Ahí mismo te quedas. Sí. Fíjense bien. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor
indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examinen su conciencia, y luego podrán comer el pan y beber la copa. El que coma y beba indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Si esto fuera un símbolo, como dicen ellos, unos, o un juego, o cualquier cosa, o una cosa que fue temporal, entonces ¿por qué dice Será condenación. la condenación? Por eso, cuando estás en adulterio, no es bueno acercarse a comer el cuerpo de Cristo. Cuando tienes pecados veniales, que son pecados ligeros, pues en la misa se perdona. Pero cuando ya son pecados grandes, graves, con el sacerdote. No nunca comer el cuerpo y la sangre de Cristo si sabes que estás en pecado. Lo sabes. Y si lo advierte Pablo, es porque esto no es un juego, es real. Proclamas la venida de Cristo, entonces hay que hacerlo, punto. Así no lo hicieron, así la iglesia primitiva, la primera iglesia lo enseñaba y lo siguen enseñando hasta ahorita, pues tenemos que seguirlo. Entonces te vas dando cuenta que ni la iglesia la hicieron los hombres, sino la hizo Cristo, y los sacerdotes no los pusieron los hombres, los puso Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Hebreos 7 y 11 y 12. Hebreos capítulo 7, 11 y 12. Entonces eso es mentira de que Constantino y todas esas cosas, un poco Constantino iba a poner todo esto en la Biblia. Ya que ellos salgan con sus mentiras es otra cosa. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12 habla, Señor. Que tu siervo escucha. El pueblo de Israel recibió la ley por medio de los sacerdotes levitas, que eran descendientes de Aarón. Ahora pues, si en verdad estos hubieran podido hacer perfectos a los que seguían la ley, no habría sido necesario que aparecieran otros sacerdotes, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec, porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, si los israelitas recibieron la ley por medio de los sacerdotes, la ley se la da Dios, la reciben, pero la ley condena, no salva. Todos los mandamientos, tú no los vas a seguir, te vas a condenar. Y hay pastores que quieren que sigas los mandamientos. Es que no puedes ir a los mandamientos, no los vas a cumplir. Los mandamientos es un espejo para que tú te reflejes en lo que estás fallando, punto. Pero no te puedes ir a tratar de hacer la ley, te vas a morir, te vas a condenar. Por eso esos sacerdotes no nos servían. Ahora nos ponen un sacerdocio nuevo. Y esos sacerdocios nuevos sí nos traen la salvación. ¿Por qué? Porque ya no nos traen la ley del Antiguo Testamento. Ahora nos traen el cuerpo y la sangre de Cristo que perdona nuestros pecados y nos da vida y vida eterna. Es la diferencia instituida por Cristo. Pero eso ya era una profecía que estaba escrita en Isaías capítulo 66, versículo 8. Tenía que nacer una iglesia nueva, un pueblo nuevo. Isaías 66, 8. Nace un pueblo nuevo, una iglesia nueva. Perdón, yo creo que es por eso, como ahorita que estamos hablando de los sacerdotes y de la confesión de los pecados, yo creo que es por eso, ¿no? Cada vez que te confiesas te purificas, ¿no? Y sabes que ese pecado que hiciste lo vuelves a cometer, pues sigues fallando, ¿no? O sea, tu misma conciencia te va rectificando que realmente ya lo hiciste si lo vuelves a hacer. Claro, porque la manera de que el enemigo se vaya apartando de ti es cuando se ve descubierto. Cuando se ve descubierto. Si yo tengo una relación extramatrimonial, pues mientras no se descubra, ahí sigue. Pero cuando mi esposa se entere, se terminó. Y por lo regular, pues esta mujer se va y se termina la relación y pierdes todo. Pero la otra manera
de cómo quitarte al enemigo, pues ir con el sacerdote, oye padre, estoy en tentación, y es que me agrada esa mujer y todo esto, y el padre te va a decir lo que tengas que hacer, y después te va a decir, bueno, arrepiéntete de todo eso, ya no lo hagas, y te perdona, te sales. Siguiente mes, a lo mejor te va a quedar la tentación, ¿sabes qué, padre? No, ya no la estoy viendo, no estoy hablando con ella, pero sigue en mi mente, pues sigue luchando, punto. Entonces llega el momento que ya no está el mismo pecado. No, ya tiempo. No. Vas a tener pecados nuevos, lógico, pero por eso Dios dejó el sacerdocio y la perdón de los pecados. ¿Para qué? Porque sabe que somos pecadores, somos de carne, tenemos que caer. Entonces tenemos que estarnos limpiando continuamente. No a diferencia de los hermanos, ya nos limpió, ya somos puros. No, tenemos que estarnos limpiando constantemente. La sangre de Cristo nos limpia. Es como decir, limpias una superficie, pero pues nada más por encima, y abajo está el cochambre. Pon tu corazón aquí, Lady. Cuando tú sales de la misa, estás purificada, porque recibiste el cuerpo de Cristo, estás en santidad. Pero nomás sales afuera y ya vuelves al mundo. Y entra todos los malos deseos, los malos pensamientos. Los enojos, el coraje, el te hace algo la hija, el hijo ya empiezas a debilitarte otra vez. Por eso la misa es todos los días. Todos los días. Especialmente el domingo, para limpiarnos todos los días. Los pecados veniales, sales enojada, te enojaste con tu hija, pues al siguiente día vas a misa y otra vez Dios te lo perdona. Pero esto ya está instituido en Isaías, que vendría un nuevo pueblo con un nuevo sacerdocio. Habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Quién ha oído jamás cosa igual, o ha visto algo semejante, que se pueda dar a luz en un solo día a un país entero? Pues ¿puede una nación nacer toda de una vez? Pues bien, apenas sintió los dolores, Sión dio a luz a todos sus hijos. Yahvé dice, si yo abro el seno materno, ¿podrá ser que no dé a luz? Pues yo soy el que abro el seno, y también el que lo cierro. Alégrense con Jerusalén, y que se feliciten por ella todos los que la aman. Siéntanse ahora muy contentos con ella todos los que por ella anduvieron de luto. Ponle pausa, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Dios, yo soy el que abre la matriz y la cierro, punto. No puedo hacer nacer un pueblo, sí, lo hizo nacer con la hija de Seón. ¿Quién es la hija de Seón? María, la Virgen María. ¿Dónde nació el pueblo católico? En la cruz. Y mirando al discípulo le dijo, ahí tu madre, y mirando a su madre le dijo, mujer, ahí hay tu hijo, ahí nace la Iglesia Católica. Por eso Dios dice, ¿no nacerá un pueblo en un día? Claro que nace, yo soy quien nace a abrir y ser la matriz. Y por eso dice, alégrense con Jerusalén. ¿Quién es la Jerusalén? María. ¿Y por qué los hermanos protestantes no se alegran con ella? Porque no están de luto. ¿Quiénes son los que están de luto? Nosotros los católicos. ¿Por qué los sacerdotes visten de negro? Porque están de luto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo vuelva. Por eso no es que estemos matando a Cristo todos los días. Estamos prolongando, estamos renovando el sacrificio todos los días. Es un solo sacrificio, es el mismo sacrificio todos los días, hasta que Cristo venga y nos quite el luto. Y de esa Jerusalén, de esa María, sacó el sacerdocio, versículo 21 creo que dice ahí, 21, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Yahvé lo afirma, de entre ellos también tomaré sacerdotes y levitas para mí. Ahí está, del pueblo nuevo va a sacar sacerdotes, ahí están los sacerdotes. No, ya no tienen que ser solamente del pueblo de Leví, no, ya son sacerdotes de toda de la iglesia de Cristo, punto. Entonces mentira del diablo y mentira de los hermanos protestantes cuando dicen que los sacerdotes fueron puestos por los católicos, bueno, pues sí fueron puestos
por Cristo, pero no es un invento ni del Papa ni nada, es porque, léelo nuevamente, de quién viene. Y Yahvé lo afirma. Y Dios lo afirma, es de Él. Él lo hizo nacer. Si no te gusta, vete en contra de Él. Ahí está. Ya tenemos la iglesia y sacerdotes. ¿Nos falta quién? Las monjas, estas las son. mujeres consagradas a Dios, Bueno, que somos muy valientes. bien, sí, bien fuerte. Ok, en el libro de la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 33 o 34, aproximadamente. Primera de Corintios 11, primera de Corintios 7, 32 al 34, habla Señor. Que tu siervo escucha. Y los que sacan provecho de este mundo deben vivir como si no lo estuvieran sacando, porque este mundo que vemos ha de terminar. Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor, por agradarle, pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. Ponle pausa. ¿De quién está hablando ahí? De hombres casados y de hombres solteros. Uh-huh. El que está casado, un pastor casado, se va a preocupar más por la mujer. Uh-huh. Y eso es cierto. Porque si viene alguien y te dice a la 1, a las 2 de la mañana, puede ir a rezar, mi papá se está muriendo, estás con la mujer, dependiendo de la mujer que te toque. Uh-huh. Un pastor que ya tenga solvencia económica demasiada, con bastantes diezmos, una cantidad de dinero, una entrada bien, no se va a parar. Va a mandar al de abajo. ¿Por qué? Porque primero es todo el negocio y poner felicidad a la mujer. El que no está casado, no tiene compromiso. Uh-huh. Tú le ves a un sacerdote y le dices, bueno, padre, son las 3 de la mañana, disculpe que lo moleste, mamá se está muriendo, ¿puede venir? Se levanta y viene. Si el sacerdote no se levanta y viene, oye, se está echando un paquetote grande. ¿Por qué? Porque si esa persona muere y se condena, ¿a quién le van a cargar ese difuntito? Al sacerdote, por no haber ido, por perezoso. ¿Entiendes? El sacerdote tiene la dicha de liberar almas, y el día que esté él en su juicio, cuando ya esté siendo en la presencia de Dios juzgado, pues todo eso lo va a salvar. Pero imagínate que por la pereza, o que se embriagó, o que está haciendo cosas que no debe hacer a esas horas de la noche, y dejó de ir a buscar a alguien que se estaba muriendo, pues perdió la oportunidad de salvarse él, y tal vez se esté condenando. Oye, desde eso depende de Dios. O sea, el soltero se va a dedicar a Dios, punto. El casado primero va a poner a la mujer. ¿Y las mujeres qué pasa? Habla Señor. Y tu siervo escucha. Y así está dividido igualmente la mujer, que no está casada y la que nunca se casó. Se preocupa por las cosas del Señor, por estar consagradas a Dios, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cierto o mentira? Cierto. Claro, si fuera mentira, todo no es palabra de Dios. Uh-huh. Si Dios lo dice porque es cierto, entonces las mujeres vírgenes uh-huh. que ofrecen su virginidad a Dios, pureza. su pureza, Uh-huh. pues están consagradas y están buscando agradar a Dios. ¿De dónde sacan todo esto? Y es que lamentablemente yo creo que muchas de las veces no sabemos, pero realmente como ellos que se consagran a Dios, pues realmente viven una vida también de pobreza, ¿no? Porque realmente ellos pues ganan muy poco, no que ganen, sino lo que son sus ingresos son muy bajos. Muchas de las monjas que están consagradas tienen que vender artículos que ellas mismas hacen para sobrevivir o para estar en los conventos donde están. O sea, no nos damos cuenta que ellos tienen un trabajo muy fuerte. Uh-huh. Y viven de lo que la gente da. Uh-huh. Mira,
y ya con esta cerramos. Así te lo prometo. Bueno, quién sabe. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lo que diga el Espíritu, Ya. ¿verdad? A ver si le atinamos. Lucas capítulo 2. Versículos del 14 en adelante. Habla, Señor. Siervo escucha. Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Ok. La gloria se le da a quién? A Dios. ¿En dónde? En las alturas. Sí, no, En pero el cielo y en... en lo que leímos en Efesios. Ok. La gloria se da a Cristo, a Dios, en la iglesia por medio de Cristo. Right? Sí. ¿Se acuerdan? Oído al tambor, porque si no, pues, tienen que leer esto. Dice, la gloria se le da a Dios en la iglesia por medio de Cristo, en Cristo nuestro Señor. Ok. Y aquí están los ángeles cantando gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Ok, y dale. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros. Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Ok, ponmele pausa. Van a ir a Belén. ¿Qué es Belén? Belén, en la palabra Betlaher, en hebreo, significa la casa del pan, la casa de pan. Pero está en territorio musulmán. Y el musulmán significa Betlaher, la casa de la carne. ¿Quién es el pan? Dios. Cristo. ¿Quién es la carne? Cristo. Cristo. Entonces vayamos allá. Vayamos allá. Los ángeles nos están mandando para allá. Vamos allá. A ver qué vamos a ver. Habla, Señor. El siervo escucha. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles... ¿Qué hallaron? Recién nacido acostado en el pesebre. ¿Quién estaba ahí? ¿No? Ahí no aparece quién estaba. El siguiente dice, entonces contaron lo que los ángeles habían dicho del niño. Ok. Ahí aparece solamente Jesús. No. María y José. José, María y Jesús. Aparecen los tres. Porque no me lo dictó ella. Entonces me estás transeando. Okay. Oh, sí, hallaron a María y a José Okay. con el recién nacido. ¿Quién es el recién nacido? Jesús. He oído al tambor. La gloria se le da a Dios en la iglesia. Los pastores corrieron allá, a la casa del pan y a la casa de la carne. Cristo es el pan, Cristo es la carne. Y hallaron a José, a Jesús y María, o Jesús, José y María. José era casto y puro, no tuvo relaciones. ¿A quién representa? Al sacerdote, porque es santo y puro. Santo y puro, y dedicó hasta dónde es el demonio, hasta dónde atacan a los hermanos protestantes. Dicen, decía uno, imagínense la casa sola, José solo, la Virgen sola, ¿a poco no se les iba a dar tentación? ¿Hasta dónde llega el diablo a atacar la mente de la gente? Si la Biblia no dijera que José es casto y puro, pues te lo creo. Pero José dio su virginidad, su santidad, para cuidar ¿a quién? A María Cristo. y Cristo. Cristo. ¿Y quién es Cristo? La iglesia. Cristo es el pan de vida. Cristo lo es todo. Ahí está un sacerdote cuidando a Cristo, la iglesia. Y María, ¿qué está haciendo? Cuidando a Cristo. Y también ofreció ¿qué? Su virginidad. Su virginidad, su pureza, que si tenía tentaciones o no tenía tentaciones, eso ya no es asunto de nosotros,
pero ella la ofreció por Cristo, punto. Y está cuidando la iglesia de Cristo. Y después, ¿quién les llevó regalos? Todas las naciones, los reyes magos, le llevaron oro, incienso, mirra. Entonces te das cuenta cómo la iglesia es alimentada, cuidada por Dios. Los reyes magos representan a todas las naciones. María representa a todas las mujeres vírgenes. José representa a todos los sacerdotes dignos y puros. Y Cristo, al medio, la iglesia, el pan, la carne. Ahí está. El que quiera ver, pues que lo vea. Dijo, no hay peor ciego que el que no quiera ver, algo así. La idea es esa. Pero no sé si entendiste a dónde quería llegar. La iglesia católica, ahí está. Ahí empieza. Desde María, que se consagró a Dios. Y desde ahí empieza. Y ahí le vinieron copiando todas las mujeres que querían ser vírgenes. ¿Poco tú crees que a María no la iban a criticar? Si para una mujer judía el anhelo era tener hijos. Si una mujer judía no tenía hijos, pues era una mujer maldecida o indigna. Y María podía tener hijos carnales, sí, pero decidió no, por amor a Cristo. Y es que Dios la eligió, ¿no? La eligió, pero Él sabe a quién elige. Claro. Él la eligió y le dio todas esas virtudes de serse pura y santa. O sea, él desde el momento que la eligió, le dio ese don también. Ahí está. Le concedió, la fortaleció en dones, sí tuvo tentaciones, debió haberlas tenido, pero no cayó. No cayó. Y José debió haber tenido sus tentaciones, también. sí. No se iba a ir de la casa y el ángel la detuvo y le dijo, no, espérate, ¿dónde vas? Entonces ahí estaba oyendo al diablo que le decía que se fuera y estaba oyendo al ángel que le decía que se quedara. Y decidió oír a quién. Al ángel. Y se quedó. Por eso es puro y casto. Obedeció. Y es santo y obedeció. Y por eso hay que pedirle a San José que nos fortalezca. Entonces ahí está. Si al día de mañana le vienen con esa tarugada de que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, usted ya sabe defender. Vea estos videos, chequelos las veces que los tenga que checar, no solamente una vez, 2, 3, 4 veces, hasta que se le quede en la mente y en el corazón, y verá que ya nunca la van a volver a molestar, porque el enemigo de Dios sabe con quién llegar, solamente llega con aquellos que no están preparados. Pues bendito sea Dios, yo creo que ya es todo por hoy, ¿no? Ya medio sueño. Sí. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Nosotros nos quedamos otro rato a rezar por ustedes. Y después, el día de mañana, que amanezcan con Cristo, ayúdenos a buscar más suscriptores, ayúdenos a llegar a más personas, concédanos un like si les gustó este programa y sigan estudiando. El día de mañana a lo mejor usted va a estar sentado aquí dando clases. Ojalá ese es el trabajo de nosotros, hacer maestros, hacer discípulos para Dios que quieran enseñar la palabra. Y usted fue elegido por Dios, no es casualidad que usted esté viendo este video. Si usted lo está viendo es porque Dios sabe que usted puede lograr cosas con Él y para Él. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.